La Feria del Libro de Chicago en su edición 2024 presenta Plenaria, Puentes Literarios. Un poco cansados, porque hemos tenido muchos paneles uno detrás del otro, pero les agradecemos mucho su presencia, su entusiasmo, y bueno, nada más me queda presentar a este panel que va a moderar Vianney Anaya, y ya Vianney presentará a los panelistas. Entonces, muchas gracias por estar aquí, y terminando este panel habrá un vinito por ahí, así es que ánimo. Un vinito, ánimo. Hola, buenas noches, bienvenidísimos, y sepan todos que su presencia esta noche nos alegra en gran medida. Mi nombre es Vianney Anaya Amado y voy a estar moderando este panel que titulamos Puentes Literarios, al cual damos inicio. No hables mal del puente hasta haber cruzado el río. Invoca un proverbio e Isaac Newton complementa: los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Mientras el movimiento de letras en español, propio de Estados Unidos, continúa floreciendo, en este panel abrimos conversaciones sobre los modos, las maneras, las estrategias y también las intenciones de construir puentes entre la producción literaria que pasa aquí y la de allá, de Latinoamérica o de España. Estamos con el honor de tener presentes a estos tres panelistas, todos ellos creadores, artistas, escritores, activistas, maestros y de corazones sintientes y conscientes. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Voy a empezar a presentarlos. Empezamos con Brenda, que la tengo al lado, era mi última. Brenda Navarro nos visita desde Madrid. Brenda escribe novelas, es editora, guionista, ha impartido varios talleres de escritura creativa y su primera novela, Casas Vacías, obtuvo el premio Tigre Juan y el Penn Translation Award. Por su última novela, Ceniza en la Boca, ha ganado 4 premios: el premio Cálamo, el premio de la Asociación de Librerías de Madrid, el premio Todos tus libros y el premio San Clemente como mejor libro del año 2022, y también fue finalista en el Bienal de Vargas Llosa en el 2022. Margarita Saona nos visita desde Chicago. Margarita es peruana. Margarita escribe ficción, poesía, textos académicos y muchos ensayos. Actualmente enseña literatura y estudios culturales en la Universidad de Illinois. Entre los reconocimientos que ha recibido Margarita se encuentran el premio Luces al mejor poemario peruano del año por su colección de poemas Corazón Ojalata, Teen Heart. Este poemario, además de haber sido publicado en Lima, también cuenta con una traducción, hay otra traducción de Margarita de su recolección de cuentos, La ciudad en que no estás, que se publicó en Canadá bajo el nombre de Ghosts of You. Y su último ensayo, que lo tenemos aquí también, de Monsters y Cyborgs, fue publicado también en Chicago. Por último, Hernán Lara Zavala nos visita desde Ciudad de México. Hernán es autor de varios libros de cuentos, novelas, ensayos, crónicas de viajes, y actualmente enseña letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hernán ha recibido en esta trayectoria como escritor innumerables reconocimientos. Voy a hacer mención de los que se le otorgaron por su novela Península, y bueno, son varios. Está la medalla Yucatán, el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska, el premio Real Academia Española y el premio Universidad Nacional en el área de creación artística, así como la medalla Justo Sierra Méndez que otorga el gobierno de Campeche. Bienvenidos. Bueno, la idea de este panel es un conversatorio, ¿no? Es conversar sobre los cuentos literarios y las ideas que tenemos sobre estas conexiones. La estructura que vamos a manejar es: yo voy a generar 4 preguntas, empezamos la discusión y luego de eso seguimos hablando. Se va a abrir una sesión de 15 minutos al final para el Q&A.
y la idea es que cada intervención sea entre 5 o 7 minutos. ¿Sí? Entonces, pensando en cómo conectamos estas literaturas, preguntas para empezar es de qué manera, ¿no? Construimos puentes entre lo que sucede entre costa a costa, lo que sucede en el East, en el West y el Midwest. De igual manera, cómo reconstruimos los vínculos con la tierra que dejamos al migrar, ¿no? Cómo hacemos esa reconstrucción. Cómo nos conectamos también más allá de nuestros caprichos chauvinistas, de ese interés personal de reconocimiento. Y pues también es bien sabido que las letras en español de Latinoamérica y España buscan penetrar el mercado hispanohablante estadounidense. No obstante, ¿cómo acercamos las letras en español al norte del río Bravo con las letras del sur y esa otra contraparte del charco? Sí, pensar de qué manera conectamos, ¿no? Las 4. ¿Empezamos así? ¿Quieres empezar? No, empiecen ustedes primero las damas. Aquí, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Pues vaya cosa, ¿no? Lo bueno es que estamos en la universidad y podemos hacer tesis doctorales aquí mientras hablamos, porque qué preguntas tan grandes. Me siento un poco pequeña para contestarlas, pero bueno, yo justamente estoy aquí en la Feria de Chicago porque tengo muchísimo interés en saber qué es lo que está pasando con el español y la literatura escrita en español en este país, que lo tenía al lado cuando vivía en México, y me interesaba mucho como la interacción entre las personas, como esta población flotante que va, que viene, pero que se va, y esa población que ha decidido quedarse y porque ha venido a quedarse. Entonces, en ese sentido, pues lo mío es más bien una pregunta también, ¿no? O sea, no tengo como una gran respuesta. Lo que sí creo es que afortunadamente hablamos un idioma que lo practican más de 500 millones de personas en este mundo, y eso es una gran fortuna, ¿no? Es una gran fortuna porque hablaré como en un contexto mexicano, pues porque en México crecimos leyendo anagrama, pero también crecimos leyendo a escritores argentinos, pero también uruguayos, pero también bolivianos. Entonces siempre fuimos como muy conscientes de la riqueza del español o de los diferentes españoles que interactúan dentro de la literatura. Entonces, en ese sentido, yo empezaría diciendo, ¿cómo conectamos? Pues así, leyendo, ¿no? O sea, que creo que sería la primera respuesta rápida que se me ocurre. Conectamos leyendo, conectamos sabiendo que pertenecemos a una cosa bastante amorfa y a veces injustamente clasificada como América Latina, ¿no? Como si fuésemos todos parecidos, pero con estas grandes diferencias que tenemos y que nos enriquecen. Entonces, creo que no hemos necesitado buscar cómo conectar, porque ya estábamos conectados desde hace mucho tiempo. Lo que, digamos, mi pregunta, y probablemente iría para ti, sería como cómo lo están haciendo aquí, y es un poco lo que me interesa. Si lo estamos haciendo pensando en una apuesta estética, si lo estamos haciendo pensando en una apuesta literaria, mercadológica, o si realmente estamos siendo conscientes en este momento de la forma en la que tenemos que buscar estas intersecciones, ¿no? En las mesas anteriores, que he aprendido un montón, escucho como diferentes posiciones, y Gerardo Cárdenas hacía una gran pregunta respecto a cómo pasamos de esta resistencia a la acción, y yo me preguntaba si esta acción tenía que ver más bien con una acción también ciudadana, social, política, respecto a cómo vamos a utilizar la literatura y una estética literaria para conectar no solamente con lectores, sino también como con movimientos sociales que están sucediendo aquí actualmente, ¿no? Luego, ¿cómo reconstruimos estos vínculos? Bueno, creo que aquí la mayoría de las personas presentes son personas que se han movido de su lugar de origen, y yo siempre voy contando por el mundo que cuando te mueves de tu lugar de origen, y que no necesariamente tiene que ser de país, a veces tiene que ser de barrio, de colonia, literalmente tenemos que ir performándonos para volver a entrar en estos espacios y digamos, ir insertándonos en roles como para tratar de
reconstruirnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que desde la literatura en este sentido, o más bien que la literatura en este sentido es justamente la herramienta, ¿no? O sea, que cuando estamos hablando, estamos tomando, defendiendo un acento o estamos reconstruyendo nuestra forma de comunicarnos, pues es justamente porque sabemos que ya no somos las personas que fuimos en nuestro lugar de origen, pero que también estamos siempre reconstruyéndonos y esta es una cosa que digamos que me obsesiona un montón, cómo voy a ir utilizando distintas palabras que voy a ir incorporando sin que sienta esta especie de culpabilidad de traición a la lengua materna o paterna o a la lengua que va a morir en una misma, ¿no? Y luego, caprichos chauvinistas, es muy difícil salir de los caprichos chauvinistas, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que estamos en este lugar aspiramos a tener ciertos caprichos estéticos y capricho de que nos lean y caprichos, etcétera. Lo que yo creo es que hay que convivir con esta contradicción, ¿no? Como de saber o de aspirar a una especie de muerte de la autora o del autor simbólico, en tanto que lo que nos gustaría que realmente terminara moviéndose por el mundo son nuestras propuestas literarias y no nosotras, ¿no? Esa es una lucha que yo tengo constantemente conmigo, que tanto como autora soy tan necesaria para que mis libros estén circulando y en qué momento tengo que hacerme a un lado justamente para no ser tan chauvinista incluso conmigo misma y respecto a mi mexicanidad, ¿no? Y luego, el mercado hispanohablante, insisto, estoy aquí para aprender, ¿no? Tengo muchísima curiosidad de saber cómo se están reconfigurando y lo que yo diría, lo dije en Nueva York, creo que en un programa de televisión que vamos a ver solo yo y mi papá o algo así, ¿no? Pero dije una cosa muy temeraria en el sentido de que yo creo que en Estados Unidos, pero yo apostaría, ustedes rebátanme por favor, que en Nueva York hay una ciudad latinoamericana que se está conjugando de una manera muy interesante, que el español que se está configurando ahí, o esa es mi pequeña experiencia, está siendo tan potente que apuesto a que será en Estados Unidos y no en América Latina donde se escriba la gran novela latinoamericana. Esa es mi apuesta, ustedes lo harán porque ustedes son los que viven acá. Ahí cerraría con eso mi participación. Bueno, a mí las preguntas me resultaron como muy abrumadoras. Yo esperaba una pregunta y no así como encadenadas, así que pero más bien quiero conectar con lo que dijo Brenda y la sensación de que los Estados Unidos es un país hispanohablante, ¿no? Los Estados Unidos es parte de América Latina, así que existe tal cosa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la idea de los puentes es que construimos puentes en la escritura misma, ¿no? Que ojalá que sean las palabras las que nos conecten, ¿no? Cuando salí del Perú hace 32 años, una de las cosas que me sorprendió más fue darme cuenta de la insularidad en la que vivía con respecto a la literatura hispanohablante en general, porque obviamente conocía unos cuantos escritores mexicanos, algún escritor puertorriqueño, algunos cubanos, muchos argentinos, etc. Pero en realidad era una fracción mínima de lo que encontré al conocer a gente de estos países en la universidad, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿no has leído a fulanito? No, no tengo idea de quién es fulanito. Ah, pero es súper importante en mi país, ¿no? Como hasta ahora, por ejemplo, me sorprende que a la gente le resulte muy difícil leer la escritura de José María Arguedas, porque viene con el sustrato quechua, que para mí es algo que empezamos a leer en la primaria, entonces, pero si esto es castellano, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces, veníamos ya, o sea, los puentes son limitados y creo que ahora tenemos muchos más recursos, ¿no? Que la existencia del internet nos ha permitido también salir y conectarnos de otras maneras. Veo un auge enorme de editoriales independientes, lo que es una maravilla, y
hay muchos bloqueos para estos puentes porque existe el gran problema de la distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, este último libro, Monstruos y Cyborgs, se publicó primero en Lima, pero una editorial independiente que no tiene la capacidad de exportar. Entonces, he publicado una edición de Estados Unidos acá, pero es que al menos que te publique una transnacional, digamos, esa posibilidad de que los libros aparezcan en distintas partes todavía es difícil, ¿no? Y entonces muchos seguimos cargando con nuestros libritos en la maleta para irlos repartiendo por ahí. Hola. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí en la Universidad de Chicago. Quiero agradecerle particularmente, ya no lo veo aquí, a Guillermo Pulido, que tuvo la iniciativa de invitarme, por supuesto a Alberto, nuestra querida que ya ahorita tuvo que ausentarse, Heréndira. Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, las preguntas fueron muchas, pero yo voy a empezar con la palabra conecte. La palabra conecte, que es para mí es fundamental para cualquier escritor. Pero antes de pensar en conectes, en términos, vamos a decir, con otros países, a mí me gustaría pensar en el anhelo que tiene uno antes de ser escritor, en cómo empezar a escribir. Yo lo que primero que pienso es que cualquier escritor primero tiene la ambición de ser escritor y después la realización de ser escritor. Y para eso se plantean muchísimas posibilidades. Generalmente yo creo que los escritores jóvenes, todos iniciamos así, de algún modo tenemos un modelo. Si los libros que uno lee, de alguna manera, se convierten en modelos para tratar de continuar o de imitar o de recrear el mundo que hemos leído en ciertos momentos. El mundo del libro. El libro es, vamos a decir, la base para que cualquier escritor de pronto pueda decir: yo ya no me conformo con leer un libro, ahora yo quiero avanzar un paso más y quiero escribir yo un libro. Ya no quiero conformarme con lo que dicen los otros escritores, quiero tratar de exponer mi mundo. Y entonces, en ese sentido, cada escritor tiene que encontrar su propio camino. No hay nada escrito. Puede haber, digamos, anhelos de tipo de escritura que uno quiere. Es muy común ahora, por ejemplo, que escritores de pronto decidan por la literatura fantástica. Hay otros escritores que prefieren hacer la literatura realista. Lo que yo vería en particular, me voy a permitir nada más hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo escribí mi primer libro, que era un libro de cuentos titulado De Chinchén, y yo digo que era un libro de cuentos vía novela. Cuando digo libro de cuentos vía novela, es que eran cuentos independientes, pero que de algún modo estaban relacionados porque ocurrían en un mismo lugar, en un mismo entorno, en una misma geografía. Curiosamente, mi familia es de la península de Yucatán. En la península de Yucatán se cuece un poco aparte de México, porque, bueno, pues está en uno de los extremos, además de que Yucatán no era en principio parte de México, sino era una capitanía general. Pero lo que me refiero es que yo lo que me propuse, es decir, que en el conecte que dices tú, lo que me propuse es tratar de recrear el mundo de donde venían mis padres y que yo sentía que era poco conocido, o si era conocido, digamos, de una manera folclórica, una manera romanticona, que a mí no me convencía. Y a mí lo que me convencía era más bien ver
la parte profunda de esta cultura estaba hecha a partir, en primera instancia, de la cultura maya, después la combinación con la cultura española y después el hecho de ser mexicano, porque finalmente pues, México es un país, vamos a decir, muy rico, muy variado, lleno de arte, de cultura, de lenguas, en fin. Entonces, para mí, por ejemplo, ese primer conecte tiene que ver sobre todo con una ambición, la ambición de ser escritor, y esa ambición de ser escritor de algún modo también está relacionada con algo más importante. ¿Qué mundo quiero describir? Ahora, mi primer libro decía, mucha gente podría pensar que era un cuento regionalista, pero con toda la intención de mi parte no quise ser ni folclórico ni regionalista. Lo que tenía yo muy claro es que la buena literatura no es folclórica, no es nacionalista, es universal. Y yo debo, ya que esta sesión se llama Puentes, yo de donde aprendí muchísimo para tratar de una manera no provinciana, no regionalista, temas, digamos, de tipo interno de México. En lo que me inspiré fundamentalmente fue en las escrituras de libros que yo había leído, por ejemplo, y tiene que ver con el puente también, que yo me había inspirado. Diría que muy particularmente, ese es el puente que se arma entre Estados Unidos y México, la literatura de los años 20, en particular William Faulkner, Sherwood Anderson y Ernest Hemingway. ¿Por qué? Porque ellos tres, de algún modo, exploraron una región muy particular de su literatura, y como dijo William Faulkner, quiero hablar de un lugar tan pequeño como un timbre postal, pero tan valioso como una mina de oro. Entonces, ese descubrimiento que yo oigo en Faulkner, de pronto digo, si Faulkner ya lo pudo hacer, ¿por qué no intentarlo? Insisto, sin ser, digamos, sentimental, sin ser melodramático, sin hacer una celebración de la región. Al contrario, a mí lo que me gustaba era pensar, ya bien como Faulkner o alguien como Hemingway, podían escribir sobre su propio terruño, sobre su propio terreno, pero sin sentimentalismo, o sea, siendo universal el tema. Bueno, pero yo tampoco quería circunscribirme, aunque es un tema que he explorado mucho, el tema de la península de Yucatán. Tengo una novela que se llama Península, que trata sobre la guerra de casas en Yucatán en el siglo XIX. Pero también escribí otro libro, el segundo libro, que le puse como título El mismo cielo. Y cuando le puse El mismo cielo, era exactamente una contrarrespuesta a lo que yo mismo había hecho en mi primer libro de cuentos. Mi primer libro de cuentos, vamos a decir, que es centrífugo. De estar en México, yo quería pasarme en una región particular. Pero viviendo en el mundo que vivimos, en donde el mundo ha empequeñecido de tal modo, a mí me pareció importante también escribir sobre otros lugares del mundo, no de México. A ese libro, también es una especie de libro de cuentos hilado quiere decir que los temas no son las mismas ubicaciones, no es la misma geografía, pero lo que sí, yo le puse El mismo cielo. ¿Por qué? Porque pensé que nosotros ahora, como habitantes del siglo XXI, no nos disparamos demasiado de los otros países. O sea, finalmente todos tenemos el mismo cielo y tenemos ambiciones, anhelos, sufrimientos, etcétera, muy parecidos. Y entonces, esos dos libros para mí forman un contraste. Como les digo, uno es centrífugo y otro es centrípeto. Uno se va
el otro lado. Si hay oportunidad después, porque tengo un cuentito sobre Chicago, pero sí, no, por eso, pero lo que quería decir es, ahora, también, ya con esto termino la primera parte de los conectes, y también me acuerdo que yo también soy muy admirador de los escritores irlandeses, es decir, y son para mí, en muchos sentidos, modelos, empezando por James Joyce y siguiendo con todos los grandes cuentistas, y que tienen además algo de común con México, porque Irlanda es un país, vamos a decir, que estuvo sometido por Inglaterra, como México, con todo respeto, estuvo también sometido fundamentalmente por España, pero finalmente son países independientes, muy vivos y con una gran identidad, Y entonces, para mí, la literatura, por ejemplo, irlandesa, me enseñó también, primero, al tratamiento, porque para mí toda literatura es tratamiento, o sea, no es nada más imaginación, es una estrategia literaria, etc. Y lo que tuve la oportunidad con un escritor que que yo había leído, etc., y yo le dije que yo era en particular cuentista, y me dio un consejo muy bueno. Me dijo, ¿eres cuentista? Pues entonces también tienes que ser novelista. Por una razón, porque el cuento y la novela son géneros hermanos. Quien cuenta un cuento puede contar una novela. Bueno, lo dejo de momento aquí para no abusar de su paciencia. La primera va para Margarita y Brenda por lo que acabaron de decir, y luego por algo que usted dijo, Hernán. Brenda, tú hablabas de la reconstrucción, ¿no? Un poco como el reconstruirte cuando hablabas de es imposible no perseguir el beneficio propio, ¿no? Como escritor o escritora. Hablabas de la reconstrucción y cómo evitar ese chabonismo también. Y Margarita hablaba de los puentes que se pueden hacer a través del contenido de la literatura misma, ¿no? Yo, mientras me preparaba un poco para este panel y les traigo la idea a ver ustedes qué piensan, yo pensaba en estos puentes cuando los leía a ustedes como una posibilidad de reencuentro, ¿no? Una posibilidad de reencuentro y con un potencial de reconciliación, un reencuentro con uno mismo y con una posibilidad de que te reconcilies contigo mismo. ¿Y por qué lo digo? Quiero citar, por ejemplo, a Brenda. Cómo pensar el puente literario y el contenido de la literatura como una vuelta a uno mismo, en la medida en que, por ejemplo, en el caso de una novela de Brenda, en la medida en que los autores se van recreando como esos momentos de anagnórisis, en donde el personaje o bien se encuentra con una verdad de otros personajes, de familia y demás, o se encuentra con una verdad de sí mismo. En el último libro de Brenda, Ceniza en la boca, voy a leer muy rápido, ella habla del reconocimiento que insiste en un reconocimiento personal a través de la exploración familiar y de los patrones generacionales que hay en esa familia. Y cito: mi abuela ya no era la señora viejecita de la que me acordaba, sino una mujer dura, casi impenetrable, como mi mamá. Como si con la ausencia de mi hermano y con el paso del tiempo, dejar de vivir en su casa, estar lejos, yo me hubiera percatado de realmente quién era. Como me verás, te verás, me dijo. Y ahí cierro la cita. En el caso de Margarita, Ana María Shua y Katia Aduain describen La ciudad en que no estás, de Margarita Saona, como un libro que oscila entre la migración y el tránsito, el sueño y el cambio, lo familiar y lo desconocido, en donde la identidad está abierta y en donde la identidad es transitoria, pero en donde también se afirma la posibilidad del reencuentro. Y esto fue una descripción de su colección de cuentos, que hay una posibilidad de reencuentro como ese deseo y ese anhelo que se tiene, ¿no? Y Hernán, por eso quería que no mencionara todavía el libro del cuento de Chicago, que se llama Lejos en invierno y de madrugada, que hace parte de la colección que él mencionó, del mismo cielo.
En este cuento vemos a un sobrino ya adulto que se descubre en su tío alcohólico, en su tío que emigró a Chicago. Y bueno, se descubre en él en la medida en que navega su realidad compleja de la ciudad, ¿no? Entonces, ustedes tres, yo cuando los leo siento que traen como esa propuesta ya implícita en lo que escriben, en lo que hacen, quizá inconscientemente también, pero sí pensar en, primero quiero saber qué opinan, si de verdad lo sienten como una posibilidad de reencuentro y qué potencial podría tener de reconciliación con uno mismo. Gracias por la pregunta. Pues yo creo que yo no me he reencontrado y que yo suelo decir que cuando yo me fui de México para vivir a España, es verdad que me fui como muy enojada con todo el contexto político y con toda la violencia que existe en nuestro país. Y que es verdad que la lejanía, la distancia me permitió tener una especie de reconciliación respecto a, por supuesto, todos los matices, ¿no? O sea, cuando ya estás fuera, cuando puedes analizar un poco lo que ha pasado, no solo en tu vida, sino en el contexto cultural, económico y político en el que creciste y desarrollaste tu vida, por supuesto que esos bellos matices que yo he encontrado, por ejemplo, en los movimientos sociales hechos por las mujeres en México, me permiten sentir, probablemente diría casi que utópicamente esperanzada, ¿no? O sea, estando lejos de México y dándome cuenta de cómo los movimientos de mujeres, las madres buscadoras, pero también las mujeres que están peleando por la lucha del territorio, por la defensa del agua, ¿no? Como por todos estos componentes importantísimos que están sosteniendo el PIB, ¿saben? O sea, como me parece que desde lejos me parece muchísimo más valioso y me ha permitido decir, claro, están pasando un montón de cosas en México, hay un Estado que por acción y por omisión violenta los derechos humanos, pero también, afortunadamente, lo que me demuestran los movimientos sociales actualmente, pero también históricamente, sí que me permiten decir, claro que estoy enojada con el Estado, claro que estoy enojada con la violencia, incluso interna, pero claro que reconozco todos estos hermosos y bellos matices de lo que sucede en México en tanto movimiento social. Pero llevándolo esto, digamos, a la literatura y a lo que tú leías, también por eso te decía que no sé si hay una especie de reencuentro como autora, porque al contrario, me siento cada vez más molesta, digamos, respecto a las lógicas a las lógicas mercantiles, a las lógicas políticas que estamos viviendo, porque parece que estamos en un momento político en el que mientras más despolitizado estás, más politizado te sientes, ¿no? Parece que la reacción al no querer involucrarte políticamente en las cosas y pensar de forma individual me enoja mucho, ¿no? Y digamos, yo trato de darle como un sentido al caos que estamos viviendo mediante el lenguaje, mediante las palabras y mediante esto, retomando el título de la mesa, como mediante estos puentes de conversación, que además es un privilegio porque, o sea, que nos pongan y nos den un micrófono para que nos escuchen, ya es una cosa muy grande, ¿no? Y me parece que yo tengo que ser siempre muy consciente de ello, y por eso no me puedo sentir ni reconciliada conmigo, ni que me estoy reencontrando, porque siento que además, como decía Hernán, cuando tú sientes que crees que vas a decir algo al mundo desde tu pequeño espacio individual, pues también te hace pensar que tanto este deseo de utilizar el lenguaje como herramienta de comunicación, pero también de apuesta estética, en realidad no está respondiendo a las exigencias específicas históricas del momento, y yo siento realmente que no lo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, que de pronto la literatura, que es para mí el espacio donde todavía podemos ejercer una libertad de expresión para problematizar la condición humana, está quedando corta en tanto que nosotros estamos pensando de forma individual. Y cierro tratando de conectar con lo que estábamos hablando anteriormente sobre el tema de la distribución, que para mí tiene que ver con que justamente no podemos hacer conexión de literaturas, de escritoras, o sea, como sociales, que creo que lo necesitamos un montón, porque nos cuesta mucho trabajo hablar de dinero, ¿no? O sea, cómo la distribución siempre está atravesada por lógicas mercantiles, colonialistas, pero también un poco lo que se decía en una mesa, por la lógica
lógica de ambas o no, es decir, hay como un montón de cosas que me hacen de estar siempre en contradicción en tanto México, en tanto el lugar que vivo actualmente y en tanto este papel o rol de escritora que se me asigna y que permito que se me asigne de forma totalmente egocéntrica, ¿no? Al decir qué estoy haciendo yo misma con este propio lenguaje que estoy creando y si eso me va a permitir, otra vez vuelvo a citar a Gerardo porque me pareció como que había ahí un clic que yo necesitaba de todo lo que estoy escuchando. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Decir, qué buenos somos, qué maravillosa estética estamos creando, qué maravilloso el español, qué bueno que nos estamos leyendo entre todos y eso de qué sirve para conectar con la realidad y con el momento histórico que estamos viviendo. Entonces, no estoy reconciliada, pero creo que está bien no estar reconciliada para seguir problematizando cosas, ¿no? Pero Brenda, sí, sí, sé que nos encontramos, sé que con lo que tú escribes permites que mucha gente que te está leyendo se conecte con problemáticas que tal vez no encuentran en su vida cotidiana o que sí encuentran pero que no encuentran las palabras para decir. Y lo que tú haces justamente crea un puente, ¿no? Y más bien pues me siento, no sé, como un poco mal porque yo en mi trabajo académico sí escribo sobre cuestiones sociales, pero en estas otras cosas es una escritura muy intimista, muy para adentro. Y sin embargo, así, con esto que muchas veces he pensado, bueno, ¿a quién le va a interesar esto que he escrito que es tan personal? La mayor alegría es cuando alguien que te ha leído viene y te dice cosas como sí, siento que eso describe lo que le pasó a mi papá o siento que a mí me leí el cuento X que escribiste y es el cuento que a mí me hubiera gustado escribir, ¿no? Entonces, por supuesto que el lenguaje es fallido, por supuesto que seguimos intentando buscar, ¿no? esa conexión y que esa conexión llegue de alguna manera a alguna acción, ¿no? Pero creo que es cuestión de seguir, ¿no? Bueno, son varios temas que se vienen aquí a colación, pero yo comparto contigo, Brenda, la inquietud de que la literatura tiene que ser, en cierto modo, crítica, tiene que ser una respuesta al status quo. O sea, una buena literatura no puede aceptar de ninguna manera el nivel del mundo. O sea, nosotros, pues veo yo, ahora los jóvenes, ahora que hay una especie de abulia, para mí les hace falta un poco de inquietud, de rebelión, de entusiasmo, pero en general pienso que vamos a decir, la función de la literatura es cambiar el estado de las cosas. Generalmente podría parecer que sin que eso sea con moralina, no quiere decir para hacerlos, digamos, más buenos, pero evidentemente un escritor que se precie, o escritor o escritora que se precie de tener una conciencia moral, lo único que no puede hacer es estar de acuerdo con el mundo. Yo a los alumnos muchas veces les digo, las buenas conciencias, vamos a decir, los buenos sentimientos, hacen mala literatura, hacen muy mala literatura. O sea, si uno es moralista, si uno habla de cómo debe ser el mundo desde un punto de vista puritano, no puede ser. En cierto modo de literatura no solo es rebelión, es transformación, es descubrimiento, es revelación. O sea, donde yo siento que lo que aporta la literatura, aunque sea un tema aparentemente banal, es que nos permita descubrir algo que en esencia tiene que ser
justo, que tiene que ser verdad, sin que necesariamente sea, como les digo, moralmente gratificante, ¿no? O sea, más bien porque el que nos ponga a los lectores, empieza con el escritor, pero que nos ponga nosotros como lectores de aviso ante ciertos estímulos, ciertos problemas que están, digamos, en la vida cotidiana, pero que hay que tener conciencia de ellos para poderlos superar. Eso es lo que siento yo. Y eso va sin ningún tipo de moralina, ¿eh? O sea, no estoy hablando del tipo de escritor o de escritura que quiere ser edificante. Yo creo que tiene que ser crítica, que es diferente. Bueno, yo creo que una última pregunta como para cerrar y volvemos a QA, y es porque lo han mencionado ustedes, sobre todo Hernán, un tema con la inspiración y el reconocerse también en otra literatura. Y quiero preguntarles un poco a todos, bueno, Hernán nos hablaba de esta ambición del escritor que empieza y luego cómo se sale ya de dejar de leer y se vuelve un escritor con ambición, ¿no? Pero usted apunta a un modelo de escritor, a un escritor que se sale pues de eso que leyó. Y una pregunta un poco personal también, pero de su escritura, pero también pensando en el público lector un poco. Y bueno, quiero, lo pongo en términos de Octavio Paz, y bueno, Harold Bloom, que hablaba del recognition, el reconocerse como autor en otros autores, ya sea porque ustedes usaron fuentes inspiracionales y esto y lo otro, y eso consciente o inconscientemente lo plasman en su literatura. En ese poder de recognition, digamos que Paz lo hablaba más en términos de tradición y experimentación, ¿no? Tradición como qué heredamos de la literatura que leemos, qué heredamos de la literatura de nuestro país y todo esto, y la experimentación es cómo le damos un giro a eso, qué expresión original usamos, y digamos que una literatura grandiosa, un poema grandioso es el que logra ese balance, ¿no? Entre tradición, lo que traen ustedes, y experimentación, la originalidad que implementan. Y eso lo traigo a colación más como pensando en ustedes, cómo ven esa ruptura, que no es violenta, sino esa ruptura con la tradición literaria que llevan, y cómo están ustedes actuando para generar ese clic diferente, porque que lo decimos, que es diferente y esto y lo otro, pero cómo ustedes creen que lo están haciendo, están experimentando con su escritura. Bueno, mira, yo me voy a permitir mencionar un famoso ensayo de T.S. Eliot que dice tradición y talento individual. La tradición es un regalo que nos da, digamos, la cultura. O sea, vamos a decir que es el romanticismo, que es el naturalismo, que es el surrealismo. Eso es parte, digamos, de cómo va avanzando la cultura. Pero hay una parte que es el talento individual. Por ejemplo, cuando uno lee una obra de teatro como Esperando a Godot de Samuel Beckett, lo único que uno entiende es que es una obra que le llamaron finalmente teatro del absurdo. Pero ese teatro del absurdo era también una respuesta a un momento dado del mundo en donde había un desencanto, había un nihilismo, había vamos a decir, una especie de desconfianza a los valores del mundo, y entonces lo que pasa en esa obra son que los dos personajes protagonistas están sin hacer nada en un campo como de vagabundos, y no pueden hacer nada, están inmóviles porque están esperando a Godot. Así dicen, Godot, que tiene en cierto modo también un poco la connotación de God, de Dios, ¿no? Pero a lo que me refiero yo es, en ese ensayo, es decir, la tradición nos da, vamos a decir, los elementos de la literatura, pero el talento individual le insufla la parte importante en donde cada escritor, en la medida de su momento histórico, va descubriendo cosas nuevas, ¿no?
caso, creo que es que no sé si es que es innovación, ¿no? Yo trabajo como profesora universitaria, investigadora, entonces gran parte de mi energía analítica y creadora va por ahí, ¿no? Y la innovación para mí viene de ese lado analítico, de tratar de entender algo tal vez que no se explica de otras maneras, ¿no? Y lo que pasa con esto que es como mal llamado escritura creativa, porque creo que toda escritura puede ser creativa. Sí, es creativa, sin duda. Sí, exacto, ¿no? Pero cuando es escritura. Exacto, sí. Entonces, para mí lo innovador es algo que no esté tratando de innovar, sino es simplemente el espacio en el que escribo hace que escriba cosas un poco inusuales, difíciles de poner dentro de un género y también por lo tanto difíciles de vender. Entonces como que bueno, estoy resignada a tener, ¿no? una recepción limitada, pero que siento que cuando, ¿no? lo que decía antes, que una puede encontrar quienes reciban lo que una está produciendo. Ruptura, era ruptura, ¿no? Como de la tradición. Estaba yo pensando en que para empezar yo no sabía, y lo supe muy tarde y ustedes me lo hicieron saber, yo no, que iba a ser escritora profesional, ¿no? O sea, que iba a ser escritora profesional. O sea, yo recuerdo que publiqué Casas, la publiqué en PDF, estaba ahí pululando por las redes sociales. Y todavía me acuerdo que alguien me hizo una entrevista y yo dije, mira, yo ni siquiera sé si voy a escribir una segunda novela porque tengo que trabajar todo el día, ¿no? Entonces, yo sentía que estaba bien haber escrito una novela y que estaba bien que pasara lo que pasara porque el proceso creativo es, digamos, a lo que me aferro en todo momento, ¿no? Y yo decía, bueno, si no soy escritora profesional, si no leo, si no tengo un público, no pasa nada porque lo disfruté un montón. Y me acuerdo que por ese tiempo leí un libro, que estaba buscando el nombre porque nunca me acuerdo del nombre de los autores, que se llama Lengua Materna de Chan Riley, ¿no? Me acuerdo que lo estaba leyendo y cuando terminó, que no es una novela emotiva, digámoslo, me parece que no es una novela emotiva, me eché a llorar, no sé exactamente qué parte del final, que no les voy a contar si no lo han leído, pero esta parte en la que hay una resignación justamente a no romper con el sistema, a saber que no va a haber una especie de redención, a pesar de que has trabajado un montón, a pesar de que te has tratado de rebelar, a pesar de que has tratado de burlar el sistema, a pesar de que has querido burlarte de él. En este libro lo que sucede es justo esto, que no hay ruptura y que el personaje sabe que justamente en el único espacio en el que se va a seguir recreando, sintiendo que puede ser rebelde, es en la palabra, ¿no? Digámoslo. Y recuerdo que lo cerré y me eché a llorar y yo decía, ¿por qué demonios estoy llorando? Y creo que tenía que ver un poco con saber que cuando una asume que va a utilizar la palabra como modo de expresión sin estar pensando en el mercado o si va a haber lectores, etcétera, de lo que se da cuenta es que va a vivir en el mundo siempre como en contradicción y que va a estar siempre buscando la ruptura para luego darse cuenta que no, que por más que has querido romperlo, no lo rompiste, ¿no? Y que vas a terminar otra vez cayendo en las lógicas del sistema, cometiendo los mismos errores, tal vez mejor que antes, ¿no? O sea, tal vez cada error es distinto y un poco eso pasa con el proceso creativo, ¿no? O sea, cerraría un poco diciendo, estoy un poco resignada, decías tú, me gustó la palabra, a entender que la propuesta de lenguaje que yo voy a seguir utilizando a la hora de escribir libros no va a romper nada,
que es transitoria, que en 200 años mis libros no se van a leer y que qué importa, ¿no? Que no se lean, que da igual, y que justamente en la contradicción en que yo vivo de sentir que no me reconcilio, que no hay reencuentro y que la ruptura no me va a llegar nunca, es un poco lo que me hace seguir creyendo en la literatura, porque voy a leer a otros escritores que también a su manera van a decir no se puede, ¿no? Y entonces es como ir reconociendo en el mundo todas estas personas que quieren rebelarse y terminan por no rebelarse, porque qué maravilloso es cuando llega un poco de reconocimiento y pensamos que, bueno, está bien, vamos a hacerlo porque qué tal si rompo algo, ¿no? Entonces esa contradicción me parece que es lo que hace que la literatura, que estemos aquí, siga funcionando como el mejor medio de expresión, según yo. Bueno, nada más quiero concluir con este comentario que yo hice, que para mí fue muy importante, digamos, la influencia que tuvieron los escritores norteamericanos, que yo lo estaba viendo como tener un puente. Pero curiosamente, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, los críticos, particularmente los críticos franceses, pero también los norteamericanos, habían declarado la muerte de la novela. La novela ha muerto, ya no le interesa a nadie. Un poco como diciendo solo, lo importante ahora son los libros de ensayos, etcétera, ¿no? Y oh sorpresa que de pronto los escritores latinoamericanos redescubren a los escritores de Estados Unidos y reinventan la literatura latinoamericana. Y lo digo particularmente por el boom. O sea, García Márquez, vamos a decir, pero también lo apoyó, no sé, digamos Alejo Carpentier y todo, pero García Márquez, el propio Fuentes, Vargas Llosa, y tal vez el que se salva ahí es Julio Cortázar. Los tres primeros estaban muy influidos por William Faulkner. Pero ojo, la influencia de William Faulkner no era la imitación, era ir un paso más allá. O sea, dar un salto en el vacío, por decirlo de algún modo, aprovechando la influencia particularmente de Faulkner y de Hemingway, y renovar la novela. O sea, 100 años de soledad no se parece, digamos, a la novela de William Faulkner, cualquiera que sea, Silent Dying, o en fin. Pero sin embargo sí se nota, vamos a decir, el anhelo de superar a los escritores norteamericanos, que tiene que ver también con el puente, y encontrar el mundo particular de los latinoamericanos. Y después le pusieron lo real, maravilloso latinoamericano, pero bueno. Bueno, y me tengo que disculpar, porque no es ruptura el término, de hecho, porque la ruptura nos queda complejo, más un diálogo, porque sí, de hecho Paz no lo pone en términos de ruptura, sino cómo se nace el diálogo con el pasado y el presente. Bueno, ¿tenemos tiempo para Q&A, Maya? ¿Cómo? ¿Tenemos tiempo para preguntas? No, yo creo que ya está, las guardamos. Los invitamos a un vinito, una fruta y así que está llegando. Me tomo mi agüita. Igual.